Con gozo y alegría presentamos a esta hora Momentos de Reflexión, a cargo del pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos a Momentos de Reflexión. Hola amigos, cordial saludo. Bienvenidos a la reflexión del día de hoy. Pasamos al capítulo 4 de Proverbios. Aunque en este relato el niño es ahora un joven que se ha introducido en la locura del sistema del mundo, aún está recibiendo consejos para que recuerde la enseñanza de su padre. Leamos el versículo 1. Escuchad, hijos, la enseñanza de un padre, estad atentos para adquirir cordura. Aquí el término hijos incluye a los jóvenes y adultos de ambos sexos. Continuamos leyendo el versículo 2 y 3 que dice: Yo os doy buena enseñanza, por eso no descuidéis mi instrucción. Yo también fui un hijo para mi padre, delicado y único a los ojos de mi madre. Hay algunos que opinan que Salomón escribió estas palabras y estaba hablando de su propio padre. Observemos lo que dijo. Algunos creen que el corazón del padre estaba embelesado con su hijo Salomón. Nosotros no lo vemos así. Creemos que los libros históricos nos cuentan que Salomón no era el favorito, digamos la opción preferente de David. Estamos seguros que Salomón no era a quien David habría escogido. El joven criado en el palacio de las mujeres tenía gustos refinados, pero era más bien vulnerable al sexo opuesto, y lo podemos describir como un hombre del mundo. David no tenía muchos gustos en común con él. Aquí se presenta a Salomón como el niño consentido de su madre. Sin embargo, dijo en el versículo 4, él me enseñaba diciendo: retén mis razones en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. David probablemente aconsejó mucho a este joven, y recordemos que cuando él fue hecho rey, David le dijo a Salomón: actúa como hombre. Creemos que le dio este consejo porque pensó que no era esforzado, valeroso y firme. Y entonces le dijo: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. David había aprendido por experiencia que era mejor obedecer al Señor, y también creemos que probablemente David no fue tan amable o cariñoso al enseñarle a su hijo como podía haber sido. Nunca hemos pensado que David fue un éxito como padre. Desgraciadamente, ese ha sido también el caso de muchísimos hombres famosos. Pero la vida de David fue un ejemplo que Salomón podía emular. Quizás usted esté pensando: sí, pero mire usted lo que hizo David. Ahora los grandes pecados de David fueron cometidos antes que Salomón naciera, y David se apartó totalmente de esa clase de vida. Ahora, Salomón estaba aconsejando a una persona joven y le estaba hablando muy claro: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides de ella ni te apartes de las razones de mi boca. No la abandones y ella te guardará, ámala y te protegerá. La sabiduría aquí está representada como una mujer que tiene una escuela y envía su catálogo. Recordemos que anteriormente el relato ya nos presentó a otra mujer, la mujer extraña, que también estaba intentando captar el interés del joven. La sabiduría estaba animando al joven para que viniera a su escuela, para que pudiera llegar a ser sabio. Observemos que le dijo que la sabiduría guardará y protegerá al joven. La gran diferencia con muchos educadores contemporáneos se señala con precisión en este versículo 6. ¿Aman ellos la sabiduría? En otras palabras, ¿aman la palabra de Dios? Fue Pascal quien dijo que el conocimiento humano debe ser comprendido para ser amado, pero el conocimiento divino debe ser amado para ser comprendido. Así que si usted va a comprender la palabra de Dios, debe acercarse a ella con amor y con una mente dispuesta a ser enseñado. Entonces el Espíritu de Dios podrá abrir así esas verdades para que usted las comprenda. Es muy importante tener en cuenta esta actitud. El versículo 6 del capítulo 4 finaliza diciendo sobre la sabiduría: ámala y protegerá, y ella te protegerá. Ahora veamos el versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todo lo que posees, adquiere inteligencia. Observemos la manera en que habla sobre la sabiduría. No es solo conocimiento, no se trata de tener simplemente una mente que funcione como un ordenador. Es sabiduría e inteligencia, es decir, discernimiento para usar el conocimiento de forma adecuada y tener amor por él. Esto es algo que hoy necesita el alma de las personas. La razón por la cual la educación no resulta satisfactoria es por la forma en que se ofrece en la actualidad. Algunos
Seguramente debemos causarnos aquí la impresión de que es la gran importancia de obtener la sabiduría. ¿Cuán importante es? Ahora, los versículos 8 y 9 de Proverbios 4 dicen: engrandécela y ella te engrandecerá, te honrará si tú la abrazas. Un adorno de gracia pondrá en tu cabeza y una corona de belleza te entregará. Lo interesante aquí es que la sabiduría ha de ser amada como una mujer es amada. Y cuando lleguemos al Nuevo Testamento, esta imagen cambiará, porque Dios ha hecho a Cristo nuestra sabiduría. La verdadera dificultad hoy no es que haya problemas en la Biblia. El problema es que el ser humano no tiene amor y anhelo por Dios ni por las cosas de Dios. Cuando el amor está presente en el corazón, este libro de los Proverbios y toda la Biblia comienza a abrirse, porque el Espíritu de Dios convertirá en el maestro, se convertirá en ese maestro. Pero cuando existe eso, entonces este libro comenzará a abrirse, porque el Espíritu de Dios llegará a ser nuestro gran maestro. Amigos, los invitamos a que cada día oremos, seamos invitados, invitemos los unos a los otros. Es un momento de oración. ¿Qué tal si llamas a un familiar o a un amigo y toman unos 5 minuticos para hacer una oración, para dar gracias a Dios por la vida, dar gracias a Dios por los hijos, orar por aquellos hijos que son difíciles, aquellos hijos que están pasando por momentos duros? Es importante que podamos hacer esos tiempos para orar juntos, para estimularnos, para ayudarnos, porque nosotros conocemos de casos de personas que se están llamando unos a otros para dar quejas. Es que mi hijo, es que mi hija es rebelde, es una persona que no se somete, es una persona difícil. Y cada vez que tú estás abriendo tu boca para declarar esas cosas, estás afirmándolo más y más. Y por lo tanto estás reforzando ese carácter de ese hijo. Por el contrario, debes orar, debes dar gracias a Dios por él, orar para que el Espíritu del Señor lo haga sensible a la obediencia, a la palabra de Dios. Y aquí hay algo muy importante que yo quiero recomendarles, apreciados padres. No se conformen con enseñar historias bíblicas. La mayoría de las familias cristianas, sus hijos tienen la cabeza llena de historias bíblicas, pero su corazón vacío de la presencia de Cristo y del poder del Espíritu Santo. Así que no hay que enseñar la Biblia como historia, hay que enseñarlo como una experiencia personal que cada uno de ellos debe adquirir. Por eso es importante asegurarnos que nuestros hijos no solamente vayan a la iglesia, sino que lleguen a Cristo, que tengan una experiencia, que sepan que así como existe una fecha de nacimiento biológico en el cual les celebramos su cumpleaños, exista una fecha en el calendario en que ellos tomaron una decisión, hicieron una oración para recibir a Cristo en su corazón. Y qué bendición que tú como padre no solamente seas el padre biológico, la madre biológica, sino que también sean los padres espirituales de sus hijos, que sus hijos los reconozcan así, que recuerden ese tiempo en que tomaron ese momento para leer la palabra, le fue presentado el mensaje, hubo una sensibilidad espiritual, el Espíritu Santo tocó la mente y el corazón de ese niño, él hizo la oración, recibió a Cristo en su corazón y a partir de ese momento quizá un versículo, una canción cristiana, algo lo motive para que sea como un referente que quede en su mente y en su corazón por el resto de sus días. Estoy hablándoles a partir de la experiencia, porque eso es supremamente importante. Eso lo hicimos cuando nuestros hijos eran pequeños y eso estamos asegurándonos ahora de que ellos los hagan con sus hijos también. Y esto lo enseño yo en la comunidad, porque es interesante que tengamos esa convicción y esa seguridad de que nuestros hijos han recibido a Cristo en su corazón y que ahora profesan la fe de Cristo en sus corazones y que nada ni nadie lo apartará de ellos. De otra manera, cuando simplemente va a la iglesia y aprende historias y lee la Biblia por leerla y forzadamente, cuando vaya a la universidad, cuando tenga esos encuentros con otros jóvenes de sus edades, ellos van a flaquear en lo que nosotros llamamos la fe, pero realmente no es la fe, porque ellos no tuvieron nunca una fe en el Señor, fueron forzados y caminaron ahí. No se trata de obligarlos, se trata de que el Espíritu Santo los persuada y nosotros seremos esos instrumentos para que ellos tomen esa decisión. Oremos en este momento. Padre, gracias por esta palabra, por estos proverbios que cada día nos están instruyendo, nos están orientando, nos están iluminando el camino para el trabajo con nuestros hijos. Enséñanos a ser estratégicos y pedagógicos en este trabajo de presentarles a ellos el consejo de la palabra para que lo asuman y lo asimilen con alegría y con gozo y lo guarden en su corazón. En el nombre de Jesús, amén.
pasó nuestra cita diaria. Momentos de reflexión. Momentos de reflexión. Si este tema y la oración han sido de bendición, compártalo con sus contactos para que ellos también sean edificados.